Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, les habla Humberto Sánchez Amaya. Continuamos en El Miope en Radio. Ahora conversaré con Héctor Torres, escritor, cronista y además director y guionista del documental animado Caminos a Ninguna Parte, una obra que parte de ese interés de registrar lo que ocurre en todo este proceso del migrante, de la persona que deja un país y que se encuentra con distintas situaciones en el camino. Como siempre les digo, relájense y escuchen. Y me encuentro ya finalmente en el estudio con Héctor Torres, de La Vida de Nos, y además director y guionista del documental Caminos a Ninguna Parte, que tuve la oportunidad de verlo en una proyección especial que hubo en el Trasnoche Cultural hace 3 o 4 semanas. Una sala bastante concurrida, Héctor. Un documental muy pertinente, muy certero además en el tratamiento, en los temas. Y además que nos remite a un sentimiento, a situaciones que quizás yo no voy a decir que hayamos normalizado, pero que a veces por la misma dinámica del día a día uno como que solapa, ¿no? O engaveta, pero sabe que está existiendo porque siempre conoces. En contexto voy a poner un documental que trata del proceso de irse, ¿no? De ese sendero que muchos toman por tierra, por mar, y de todas las vicisitudes desgarradoras que ocurren a unos personajes que son el punto de partida de este documental animado que Héctor dirige y que escribió, además con un equipo bastante potente, ¿no? y acertado en el tratamiento que cada uno tuvo en su rol. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Humberto? Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de que conversemos un poco del trabajo que hicimos en Caminos a Ninguna Parte. Recuerdo que en esa función especial, un domingo en la mañana, aproximadamente a las 11 de la mañana, el público en general salió bastante conmovido de lo que estaba ahí, porque ve al vecino, ve al primo, ve al amigo del colegio, de la universidad, que en algún momento tomó esta decisión, ¿no? Bien sea por mar, en un peñero, quién sabe en qué condición, o por el Darién, o por autobús, por distintas vías que uno siempre tiene ya en el ideario del venezolano ya está presente la persona que se fue. No, ya todo el mundo tiene a alguien de la cuadra, del edificio, del grupo de WhatsApp que está por ahí. ¿En qué momento surge esta idea, ¿no? Además de llevarlo a cabo a través de un documental animado, Héctor? Sí, tú sabes que inicialmente, queríamos hacer ese documental y en principio no teníamos claro, la primera versión que teníamos en mente no estaba clara que fuese animada. Álvaro y yo estuvimos conversando después que el equipo seleccionó, porque 2 periodistas que trabajan con nosotros realizaron toda la investigación, nos ofrecieron cerca de 12, 15 historias en todo el país, donde una de las condiciones que teníamos para ese acopio de historias era que de alguna manera fuesen distintas aristas de la migración y que de alguna forma estuviesen vulnerándose los derechos humanos de las personas, fuesen esta migración que nosotros llamamos fallida, uh-huh, que no es un término técnico, pero digamos que era el que nos explicaba lo que estábamos buscando. Y después que tuvimos 12, 15 historias más o menos sobre la mesa, hicimos un equipo, un comité editorial para seleccionar cuáles eran esas 5 historias que representaban distintas aristas de la parte más dura de la migración. Entonces, después de eso, se hicieron investigaciones a fondo, entrevistas a fondo con las personas. Todas esas historias son reales, verificables, todas se consiguen en Google. Y Álvaro y yo nos pusimos en principio, para tratar de preservar esas voces tal cual como fueron dados esos testimonios, lo que hicimos fue trabajar el guión de una forma en que básicamente ordenásemos las historias que nos contaban a través de las entrevistas, y logramos eso. Estuvimos buscando la manera de estructurarlo de forma de que fuesen un todo, digamos una historia coral, y creamos esas historias así, que se iban intercalando
6 historias que en principio iban a ser 5, luego otra más que no teníamos previsto, que al principio nos habían dicho que no querían dar su testimonio los familiares. Cambiaron de opinión precisamente pensando en que esto se tiene que saber, los jóvenes no deben hacer esto, y si esto sirve para que se persuadan de que no lo hagan, pues yo me sentiré bien, que fue el caso del señor Freddy. Entonces, bueno, llegado a un punto, por varias razones, entre ellas, en un principio de orden pragmático, es decir, algunas de las personas se iban a ir del país de nuevo, otras se negaban a aparecer en cámara, no querían aparecer en cámara, etcétera. Empezamos a pensar la posibilidad de hacer un híbrido en el que algunos testimonios directos se sustituyeran por testimonios animados. Entonces allí empecé a indagar sobre el asunto del cine animado, de la animación. Estuve buscando un director de arte que me pudiese orientar en el tema, y dimos entonces con Octavio Villegas, que viene ya de haber hecho el trabajo de director de arte de otros cortos venezolanos. Y bueno, empezamos a conversar y luego llegamos a la conclusión de que incluso por razones de orden de la eficacia de mantener al espectador allí, hacerlo animado todo, porque era una forma de poner una capa de expresión plástica, de expresión gráfica, visual, una elaboración artística a la representación entre el espectador y el emisor, ¿no? Entonces no es igual ver a madres, padres, hijos, hermanos contando algo que le pasó a un familiar en persona, en carne y hueso, que a través de una elaboración estética, porque de alguna manera allí hay una representación que, bueno, pone cierta distancia y permite entender lo que estoy viendo, pero sin esa cosa tan dolorosamente dramática que puede ser el testimonio en vivo. Sí, además queda quizás un margen diferente a la reflexión, digo yo, ¿no, Héctor? O sea, sin la contundencia de la imagen viva como tal, esa animación como tal o esa estética permite acercarse con otro espacio a la reflexión. No sé cómo lo ves tú. Sí, sin duda, porque incluso nos permite más elaboración, más digamos, más control de lo que estamos ofreciendo, porque después que tú recoges testimonios audiovisuales, es lo que te queda es editar ese material. Claro. Pero en cambio, ya a través de allí, en la representación, hay algo importante, y es que si solo fuese de paso testimonios grabados de personas, o sea, nos perderíamos de la riqueza que produce representar las situaciones que ellos vivieron a través de ilustraciones, animaciones. Y bueno, allí hay un espacio de reflexión nuestra sobre cómo vamos a mostrar esto. Por ejemplo, lo que les ocurre a las hermanas Camacho en la carretera. O sea, cómo contamos esto sin que sea grotesco, sin que sea irrespetuoso para con ellas, claro, pero aprovechando la posibilidad de representar. Entonces, como la vida de Nos tiene de alguna manera ya una línea de trabajo muy definida sobre cómo tratar el testimonio, respetando la dignidad de las personas, no revictimizando en lo posible, ¿sabes? Hay ya un tratamiento que tenemos muy masticado. Y bueno, esto nos permitía eso, nos permitía una elaboración donde se respetase muchísimo la dignidad de las personas que testimoniaron, y que la representación fuese, sí, conmovedora, porque nos interesa que la gente se sacuda y vuelva a pensar en estos temas que por cotidiano se vuelven normales, y es como volver a ellos, vamos a volver a ellos, pero ahora pensando en que es una mamá, que es un hijo, que es un hermano, y allí todos nos ponemos en esa posición. Y además que hay un protagonismo en el que quizás muchos de los que podemos ver el documental estando acá en Venezuela, un protagonismo del cual no podemos escapar, porque o sea, muchas personas siguen el país, pero de repente en algún momento vuelve a aparecer la idea que ronda siempre de si quedarse o no. O sea, yo todavía conozco gente que están tomando la decisión actualmente, y en los últimos meses se ha aumentado ese número de personas cercanas que los evalúan o que ya tomaron la decisión. Entonces uno ve ese temor a ser protagonista de una historia similar a aquella, y creo que este documental sirve como reflexión al momento de evaluar los nuevos senderos que uno puede tener, ¿no? Sí, sin duda. La desesperación sigue allí, la desesperanza sigue allí, o sea, en muchísimas personas el no ver horizonte sigue allí,
el encontrarse en una realidad con muy pocas perspectivas de futuro, siguen allí, pero claro, ponemos sobre la mesa otro factor a evaluar, que hay salidas que son terriblemente riesgosas. Sí. Y bueno, sí, es bueno que la gente lo vea, no tanto con intención de persuadir a nadie, o disuadir a nadie, mejor dicho, porque tampoco es el propósito, pero bueno, que sepamos que estas realidades también tienen estas posibilidades, ¿no? Que pueden ser unas migraciones, unos proyectos trágicos y bueno, está allí. Claro, totalmente. Porque por lo menos, sin ánimos de adelantar o como dicen, hacer spoiler, uno en el documental puede ver, por ejemplo, cómo ese amigo que pensabas era tu amigo no lo es tanto, ¿no? Sobre todo en las situaciones más extremas de un viaje tan arriesgado como puede irse por vías poco convencionales, ¿no? Uh-huh. O bueno, ya conocemos del abuso de autoridad que se aprovecha de una situación vulnerable de quien está en el camino, ¿no? Así es. Entonces esas son reflexiones que sin duda uno toma en cuenta, ¿no? Claro, y además lo que está de fondo, que es lo que nos parece importante, y es volver a poner en la palestra de la opinión pública estas realidades. Uh-huh. Que nos pasa eso, que por ser tan comunes y por ser masivas, llega un momento en que, bueno, dentro de Venezuela y fuera de ella, ¿sabes? Digamos que se hace una costra en la sensibilidad de la opinión pública, y siempre hay un tema nuevo y siempre hay un asunto que va solapando. Entonces, bueno, queremos, como la vida no se dedica a registrar uh-huh. La Venezuela de estos tiempos a través de la mirada de la gente que lo vive, uh-huh. bueno, sobre todo importantísimo es dejar estos registros. Uh-huh. Totalmente. Para que en un futuro podamos ver y volver a esa realidad que vivimos y bueno, podamos como sociedad tener memoria, que es importante. Héctor, ¿y en qué momento decides tú tomar las riendas porque tú eres una persona multifacética, ¿no? Desde la palabra, ¿no? Cronista, luego vino todo el fenómeno de Caracas Muerde, después te has convertido también ya a llevarlo a algo más inmediato, mundano, un tuitero de referencia en el país. Tallerista, entró aquí al estudio y los muchachos de Humano Derecho lo reconocieron porque yo hice un taller contigo en tal parte, coincidimos en tal parte, en SACBEN, en distintos sitios. Es decir, te has vuelto una persona que un cronista de nuestros tiempos. Después la labor con la vida de nos, como bien dices tú, dejar el registro de lo que está pasando, ¿no? Siempre con ese respeto que los caracteriza. Pero quizá no. Cuando hablábamos de cine, ¿no? De largometrajes documentales, no era un nombre en el que yo solía pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, yo tomo las riendas y lo llevo a estos caminos, ¿no? Bueno, hay un antecedente, ¿no? O de hecho hay algunos antecedentes. A mí me interesa mucho el guionismo de cine. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, el guionismo en general. Hice el guión de la novela gráfica sobre Rómulo Gallegos, Hombre de una sola uh-huh. calle. Me interesa el guión como medio expresivo porque incluso como ejercicio es poderosísimo. Uh-huh. En el guión solo aparece escrito lo que se ve o lo que se oye. Entonces para el que escribe es muy importante hacer el ejercicio de no tomar atajo y que tu texto tenga una potencia en sí con lo que estás contando, ¿no? Entonces siempre me interesaba el guión. De hecho contribuí, fui co-guionista de Lucy, el corto venezolano. Claro. Sí, que hace como un año, 2 años, ¿no? Un poco más, que sí, llegó a tener también mucha resonancia en algunos festivales, etcétera. Y bueno, y luego de eso, el año antepasado hicimos en La Vida de Nos otro documental, pero esto fue de testimonios reales, que se llama Una Palabra Complicada. Uh-huh. Que son 5 historias de personas que han recibido lesiones o daños irreparables se recibieron durante las protestas de 2014, 17 y 19. Entonces ya teníamos ese antecedente que nos tenía el gusanillo de volver al audiovisual nuevamente, y bueno, y muchas piezas storytelling de La Vida de Nos, pues me ha interesado la idea de poder expresarlas uh-huh. a través del audiovisual. Y bueno, nada, llegó la oportunidad de hacer esto y conversando con Albor hicimos el guión
iba a entrar en un proceso profundo. Yo empecé a indagar sobre las posibilidades de la animación y sobre cómo organizar este trabajo. Y bueno, me quedé por circunstancias, me quedé al frente de él. Albor pues dejó que yo me encargara del documental y me dediqué pues a meterme de lleno en un universo que sí me era desconocido, como es el de la animación. Claro. Y aprendí muchísimo, un equipo maravilloso de ilustradores, de animadores, eso de usar voces de actores para los testimonios. O sea, fue una experiencia magnífica que nos queda en la vida de Nos para proyectos futuros. Y yo creo que además ese debut, por decirlo de alguna forma, en la animación como tal, puede marcar un precedente para el mismo cine venezolano, que la animación no es algo común verlo en ello, ¿no? Es una forma también de buscar otras maneras de expresión para contar distintas historias. Esta vez lo haces a través de la no ficción como tal, ¿no? Pero quizás para la ficción puede abrir una posibilidad, como ocurre ya en otros países. Sí, y de hecho ya sí hay antecedentes. Sí, hay antecedentes, pero no es una... sí, más tímido quizás, más acotados. Más acotados, exactamente. Eso, y bueno, y el aprendizaje que dejó esto fue eso, porque la animación es carísima. Uh-huh. Pero una cosa que me decía Octavio es, tú tienes que tener la mirada no en Pixar, sino en digamos, la tradición del anime. Sí, que con mínimos movimientos, con traveling, con zoom, con pequeños movimientos en el rostro, tú logras expresar lo que quieres expresar para que la historia se cuente. Entonces, bueno, y así, pues, ¿sabes? Después que hiciste un proyecto como este, todo lo que aprendiste, tú dices, ya quisiera hacer otro para más bien aprovechar lo aprendido y mejorar algunas cosas, ¿no? Y además te rodeaste de un equipo, tú eres un hombre de teatro también, hemos coincidido distintas veces en el Trasnocho o ahí en San Pedro exactamente, en el TED, y te traes gente del teatro también, sí, para formar parte del equipo. Rosana Hernández, por ejemplo. Exacto, que también, y lo primero que yo hice cuando íbamos a empezar el proyecto fue eso, hacer los contactos adecuados para asegurarme que se podía hacer. Cuando yo tuve a un Octavio Villegas, cuando tuve a una Rosana Hernández, luego de conversar con ella y se animó, eso sí, todo el que yo le decía se animaba. Cuando hablé con Santiago Zamora y Paola Di Girolamo para hacer la música, cuando vi que todos se animaban y me decían vamos a hacerlo, y empecé a contactar a los ilustradores y todos me decían vamos a hacerlo, y dije bueno, vamos a hacerlo, porque aquí hay gente dispuesta a hacerlo y ya no me puedo echar para atrás, esto tiene que funcionar. Fíjate que ahorita que mencionas a Paola, quien estaba aquí para hablar sobre su banda Los DeLorean, lo que me llama mucho la atención lo ecuménico que fue todo el equipo, ¿no? Porque no solamente hay personas consagradas en sus medios, Rosana en el teatro, por ejemplo, sino nuevas generaciones como Paola. Paola no llegará a los 28, 27 años, más o menos, exactamente. Sí, y eso nos pareció bello, sobre todo el nivel de compromiso. Ahí lo que hubo sobre todo fue compromiso y un enorme esfuerzo, gente dispuesta a hacerlo, y sobre todo porque quisieron sumarse a un proyecto que lucía interesante. Vamos a hacer una película documental animada en largometraje. Te animas, quieres estar allí, quieres estar te quieres montar en ese proyecto, y bueno, el entusiasmo se tradujo en hechos, pues, porque todos le pusieron muchísimo. La animación estuvo a cargo de 2 personas nada más, que fue Luis Esteves y Carmen Elena García, y fue un trabajo durísimo. Yo supongo que en algún momento todos me odiaron un poco, porque por más que yo, ¿sabes?, pedía las cosas muy suavemente, era la insistencia, dice, ¿cuándo se va a acabar esto? Claro. Pero creo que el resultado nos dejó todos muy satisfechos. En las proyecciones, después de esa proyección en el Trasnocho, que entiendo fue la primera al público, ¿cuántas más se han llevado a cabo? Básicamente Cineforo. Se hizo otra en la Sala Cabrujas, esa semana posterior. Era un martes, creo. Sí, un martes 20. Y luego hemos hecho cineforos y seguimos abiertos a hacer cineforos. ¿Cómo ha sido la experiencia con las personas que lo han visto? Oye, muy conmovedora, y es muy interesante porque uno tanto trabajar con eso, ya uno lo que está viendo es el aspecto técnico, ¿sabes? Uno está viendo es cómo quedó tal escena, cómo quedó aquello, cómo se representó lo otro, y esas historias de tanto verlas, de tanto leerlas, o sea, 10 vueltas al guión, no sé, grabadas y no sé cuántas veces escuchadas el audio primero para seguir editando, luego las ilustraciones, animaciones, que si me mandaban un clip para que revisáramos,
O sea, tanto ver esas historias que a mí difícilmente yo podía entender lo que se siente ver por primera vez ese material, porque nunca lo vi por primera vez, siempre lo fui viendo por capas. Entonces es maravilloso ver cómo la gente le conmueve. Entonces tú dices lo maravilloso que es usar esos recursos. Son historias reales, ciertamente, pero están, digamos, pasadas por el tamiz de que esos son actores, esos son unas ilustraciones y es una música de fondo. Y aquí hay unos tiempos, unos ritmos que se están cuidando en la edición. Pero digamos, esto es una elaboración de la realidad que puede ser tan poderosa que la gente se siente ante la realidad. Claro. Alguien me dijo un día, oye, yo sentía que estaba con esa señora en la sala de su casa escuchándole el cuento. Entonces es maravilloso ese contacto con el público porque entiendes la dimensión de lo que se logró hacer y sientes que sí, que se logró, pues. Claro, es que te trasladas todo lo que ocurre con esta persona en el Darién, por ejemplo. Tengo un lapsus aquí en qué isla, San Andrés creo que era. También te trasladas a San Andrés con todo lo que ocurre con estos muchachos que se pierden y las supuestas búsquedas, todo esto que va ocurriendo, y siento que eso es uno de los grandes poderes que tiene este documental, ¿no? Y además de la animación, ¿no? Porque es la recreación de la realidad a través de unos intérpretes que son todos ustedes. Exactamente. Sí, esa es la parte más poderosa, la posibilidad de recrearlo, porque si no tuviese, si no contase con el proceso, digamos, el recurso animado, tendrías que limitarte a las entrevistas, ¿qué te digo yo? Capturas de noticias y eventualmente algún que otro video, alguna que otra foto. Entonces sería mucho más pobre la representación de esa realidad que el hecho de que puedas mostrarla a la gente tal cual como está viendo que le hablan y te echan el cuento. ¿Cuáles son los próximos planes ahora con el documental, Héctor? Mira, bueno, seguimos abiertos a seguir haciendo cineforos. Queremos probar con algunos festivales de derechos humanos, festivales de animación, festivales de cine alternativo. Los festivales de primer y segundo nivel son inalcanzables porque, bueno, es para un equipo de gente que... Es un lobby, una broma, que sí, sea como un marketing ahí. Es otra cosa. Hay que montarse en eso. Y de gente de la industria del cine. Nosotros no somos la industria del cine, pero creemos que vale la pena que esto tenga oportunidades de ser visto. Entonces presentarlo en pequeños festivales nos va a permitir que otro público lo vea y eventualmente hasta consigamos algún espacio desconocido para nosotros ahora de streaming, algún sitio donde alojen este tipo de proyectos y bueno, lo logremos, pues estemos allí en manos de un tercero que es el que lo difunde. Bueno, pasado este tiempo, lo que queda de año, ya veremos si, dependiendo de lo que se logre, qué decisión tomamos el año que viene, si hacerlo, ya dejarlo libre, colgado en nuestra cuenta de Vimeo o qué. Pero en principio eso, pues cineforos y pequeños festivales. Ustedes son inquietos, Héctor, o sea, en el sentido de que siempre esa agenda, esos cuadernos se acaban rápido de planes, ¿no? Que ya superado este reto, ¿no? Superado esta empresa como tal de ser un documental animado, ¿qué hay ahí en mente? En la vida de nos muchísimas cosas. Vamos a potenciar nuestra plataforma formativa que se llama El Aula Enos. Vamos a aumentar la oferta de cursos y de formaciones que disponemos. Tenemos una pequeña agencia de storytelling para ayudar a las organizaciones que quieran contar, que necesiten un componente narrativo para sus proyectos, para los proyectos que acometan, poder ofrecérselos, que de hecho ya hemos hecho algunas cosas en ese sentido. En todos los formatos, nos interesa en todos los formatos. Muy pronto vamos a entrar en Webtoon con nuestro canal para tener nuestras historias, pasarlas al formato de cómic, para que otro público y otro grupo etario llegue a esas historias. Nosotros tenemos, Humberto, una base de 700 historias de la vida en Venezuela, que es la condición humana, digamos, manifestada en sus condiciones extremas, para el éxito y el logro, como para la derrota y el dolor y los obstáculos. Es decir, ahí está la condición humana expresada ya tenemos cerca de 700 historias, o tenemos 700 historias. Nuestro próximo paso es buscarle otros formatos a esas historias escritas. Nos interesa ver la posibilidad de que cineastas
vuelvan la vista hacia nuestras historias y quieran hacer cortos con ellas, que se puedan hacer proyectos de animación, que se puedan hacer cómics, todo. Entonces, básicamente es eso. Ahora estamos tratando de explorar nuevos formatos para esas historias y para llegarle a más público. Y en tu caso, ya fuera de la vida de Nos como tal, Héctor, ¿algún libro o algún otro proyecto que esté por ahí en mente? Bueno, sí, tengo varias cosas pendientes. De hecho, la gente de Provea me está comentando para hacer otra novela gráfica de otro personaje venezolano. Mis proyectos nunca los paro. Yo en las noches siempre consigo un huequito de media hora para seguir avanzando en mis proyectos de libros. Los voy avanzando todos de a poquito, a ver cuando el que veo que va madurando más le empiezo a poner ahí calor. Tengo otro proyecto con una fotoreportera venezolana muy reconocida, con un trabajo magnífico. Estamos conversando a ver qué hacemos, a ver si llegamos a alguna forma de colaboración. Eso, mantenernos haciendo. Buenísimo, Héctor. ¿Algo más que consideres importante, pertinente, nos hemos mencionado en estos minutos de conversación? Oye, no, en principio gracias por el espacio, y segundo, toda persona que nos escuche y tenga una organización de cualquier naturaleza, educativa, un grupo social de algo, y quiera ver el documental en un cineforo, nosotros con todo gusto organizamos un cineforo. Solo tendría que escribir a lavidadenos@gmail.com y decir: yo represento, formo parte de tal organización, nos interesaría cuadrar la posibilidad de hacer un cineforo, y nosotros con todo gusto lo haremos porque nos interesa mucho. Este momento del documental es eso, llevarlo a grupos donde se pueda después hacer una conversación sobre él. Coordenadas, Héctor. lavidadenos.com en la página web, La Vida de Nos en Twitter e Instagram, y muy pronto podremos dar allí, que es asunto de un mes, para hablar de nuestro canal de cómic. Se me fue la plataforma. Buenísimo. Yo lo tenía ahí, pero se me fue. Después lo tenemos pendiente para las redes. Webtoon, creo. Webtoon. Exactamente. Bueno, y mis redes, por supuesto, Hectorres en Twitter, y Hectorres C en Instagram, y Hectorres XYZ en mi página web. Pero nos incursionó en el TikTok, Héctor. Oye, estamos hablando en el equipo para ver qué se puede hacer con esas historias que ya existen, igual llevarlas a otro público. Lo que nos interesa es cada vez más llegarle a nuevo público. Pues, muy interesante. Sí, muchísimo. Buenísimo, Héctor. Muchas gracias. A ti, Humberto, y a ustedes. Eso fue todo por hoy en el Miope en Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Esta entrevista se realizó el 3 de julio del año 2023 en los estudios Humano Derecho Radio Estación por la emisora Melanio Escobar, en la coordinación Génesis Zambrano, en la coordinación de audio Héctor Meneses, quien también se encargó de la edición. Muchas gracias, nos vemos.